Bien, ahora veamos lo que consiste en un proceso de disolución. Disolución es la incorporación del solvente y el soluto. Fíjense que aquí lo vamos a representar solvente, lo vamos a abreviar con STE y soluto con STO para dar lugar a una solución. Esto va a ocurrir mediante un proceso bien sea químico o físico. Estos procesos entonces son conocidos como dilución física y dilución química. Veamos qué es una disolución física. Esta disolución física es aquella que ocurre cuando la incorporación de soluto y solvente se llevan a cabo por fuerzas de atracción intermoleculares, que es lo que me permite mantener los enlaces en las moléculas, como los puentes de hidrógeno o dipolo-dipolo. ¿Okay? Estos son unas fuerzas que se conocen para mantener unidas las moléculas. Si el solvente es agua, el proceso se denomina hidratación. Ahora veamos qué ocurre con una disolución química. En este tipo de disolución se llevan a cabo cuando hay una transformación de las sustancias involucradas, es decir, entre el soluto y el solvente, dando origen a nuevas sustancias. Es decir, vamos a obtener una formación de nuevas sustancias. Esto es entonces la diferencia entre un proceso de disolución cuando es físico y cuando es químico. Damos paso a la clasificación. Según sus propiedades, las soluciones se clasifican en constitutivas y coligativas. Estas son distintas a las del solvente puro y las diferencias existentes entre ambas van a depender de la naturaleza del soluto y de la concentración. Entre las constitutivas son aquellas que van a depender de la naturaleza del soluto y del solvente. Y en menor proporción van a depender de la concentración. Veamos entonces un ejemplo para ello. Aquí tenemos como primer ejemplo el índice de refracción. Este índice de refracción lo podemos observar a menudo en las piscinas. Cómo se desvía la luz a medida que avanzamos en profundidad. También otro de los ejemplos que me va a señalar esta naturaleza de las propiedades constitutivas va a ser la viscosidad de la solución, así como también la densidad. Fíjense, a menor densidad que va a depender mucho de la materia constituida en ella. Y por último tenemos la conductividad eléctrica que posea dicha solución. Ahora evaluemos las coligativas. Entre las coligativas podemos decir que van a depender únicamente del número de partículas presentes en la solución, es decir, las partículas acá. En función de ellas, veamos nuestro primer ejemplo, que va a depender del descenso del punto de congelación. Ya sabemos lo que significa el punto de congelación. Cada materia de la tabla periódica, cada elemento de la tabla periódica tiene un punto de congelación propio, característico. También podemos señalar como otro ejemplo el descenso de la presión de vapor, otra de las clasificaciones presentes en esta propiedad coligativa. También tenemos la presión osmótica, ¿okay? Generalmente se utiliza una membrana permeable entre ellas y el paso de un lado al otro a través de la membrana es lo que me va a permitir esta presión, así como entonces el ascenso del punto de ebullición, y ya lo hemos conocido anteriormente. Sigamos con nuestra clase. Veamos ahora los factores que determinan la solubilidad. En principio tenemos la naturaleza del soluto y del solvente. Lo semejante disuelve a lo semejante. Esta es una reglita que te debes aprender. Es decir, la solubilidad es mayor entre sustancias cuyas moléculas sean análogas, eléctricas y estructuralmente. Otro factor sería la temperatura. A mayor temperatura, mayor solubilidad, por lo que es frecuente usar el efecto de la temperatura para obtener soluciones sobresaturadas. Y tenemos como tercer factor la misma solubilidad. La solubilidad es la máxima cantidad de un soluto, STO, que puede disolverse en una cantidad dada de un solvente a una temperatura determinada. Se le denomina solubilidad. Por lo general, la solubilidad varía con la temperatura.
en la mayoría de las sustancias, un incremento de la temperatura va a causar un aumento de la solubilidad. Así que fíjense la interrelación que tienen ambas.